Hola amiguitos, aquí estoy de nuevo para terminar el relato de El recluta, de Balza. Bueno, espero que estéis todos bien, muchas gracias, tengo 9 suscriptores, este canal lleva 9 días y tiene 9 suscriptores y he tenido visitas, pues estoy muy contenta. Bueno, antes de empezar el relato, voy a contaros un poco los planes que yo tengo con el canal, de los temas que voy a hablar. A corto plazo voy a seguir con el tema este que me parece interesante de leer relatos de extranjeros que son grandes escritores, que han hablado de España, porque es curioso cómo nos ven. Entonces, mañana o pasado, mañana creo que no voy a poder, lo siguiente que voy a leer, me voy a volver a Mérimée, del libro este, que todos los relatos que tiene son de España, sobre España. Entonces el próximo relato que voy a leer de Mérimée está escrito en forma de carta y se titula Una ejecución. Una ejecución en 1840 pone, y que fue en Valencia. Es muy interesante desde el punto de vista histórico porque este se ajustaba a la realidad. Y continuaré, después leeré Somerset Maugham, porque no conozco otros. Si vosotros conocéis algún autor extranjero que sea bueno y haya escrito algo de España, algún relato, pues me lo comentáis y lo leo aquí. Y después he pensado que tengo un libro de Pere Caldós, final de los episodios nacionales, que se llama La Primera República Española. Y bueno, pues me lo voy a leer, la Primera República, y después pues voy a leeros fragmentos y yo hago resumen, eso tengo que prepararlo. Y bueno, como la Primera República fue una época de revoluciones, fue en el 1873, en otros países también hubo revoluciones en esa fecha. Por ejemplo, ya os comenté, en Francia Napoleón III perdió con los prusianos y fue el comienzo de la Tercera República. Bueno, pues una vez que conozcamos la Primera República de la mano de Pere Caldós, me voy a ir con Zola, que tiene un libro que se llama La debacle y trata de la guerra de los prusianos contra los franceses y el fin de Napoleón III. También habláis de la comuna de París, que se desarrolló en esa fecha. Y es interesante. Y después me voy a ir a Italia, también por esa fecha, con un libro que me compré en el mercadillo, que es la autobiografía de Garibaldi. Y en la segunda parte de su biografía, que trata de cuando conquistó, bueno, que se fue a Italia y contribuyó grandemente, fue uno de los artífices del Resurgimiento o la unificación italiana. Y entonces, de la mano de él, que lo vivió, el libro es de 1888, voy a leer fragmentos de Garibaldi, a ver lo que Garibaldi dice, que es interesante. También por esa fecha, pues claro, estaban, como eran revolucionarios, pues estaban relacionados, entonces había comunistas, empezaba el movimiento comunista y los socialistas estaban en sus comienzos. Y claro, habla también de otros países, Garibaldi. Entonces, de primerísima mano, de la mano de Garibaldi, vamos a leer sus palabras sin hacer valoraciones, no me gusta, y si la hago, corregidme, por favor. Quiero ser imparcial, lo pretendo, y limitarme a leer las cosas, y ya cada cual que opine lo que quiera. Y bueno, ahora continúo con el relato de Balza. La verdad es que me gusta leer un poco antes. Este relato lo leí hace mucho tiempo, ¿no? Bastante tiempo. Y bueno, la primera parte la leí antes para leerla mejor, pero la segunda parte, como es muy fuerte, digo, me va a impresionar. Digo, pues voy a leerla aquí y ya salgo de ella de una vez. Vamos hacia allá. Bueno, nos quedamos en que los españoles le habían tendido una emboscada a los franceses, se había salvado el Víctor Marchand y había acudido a su sargento contándole lo que había pasado. Y entonces el sargento, esto se ve que había olvidado, había pensado decirlo antes. Cuando se refiere al general,
dice aquí, se ve que fue un personaje real que existió y no se atrevió Balza a decir el nombre, porque dice, pone unas iniciales, GR o no sé, no me acuerdo. Cuando habla del general pone unas iniciales y se ve que este general era un fiera, que hizo atrocidades, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir. Vamos a ver las represalias que toman ahora. Están enfurecidos de ver que los franceses contra los españoles, de ver que han matado a sus compañeros y bueno, y los impulsos y las guerras, los catástrofes que son. Voy a intentar leerlo bien, si veo que me sale mal, grabo otro vídeo. Vamos a ver. Dice, el general tomó todas las precauciones necesarias para la seguridad de sus soldados. Se preocupó por la defensa de la región y renunció a alojar a la tropa en las casas del pueblo. Después de haberla hecho acampar, subió al castillo y lo ocupó militarmente. Los miembros de la familia del marqués de Leganés y los criados fueron estrechamente vigilados con guardias de vista y atados. Fueron encerrados en el salón en el que se había celebrado el baile. Desde las ventanas de aquella estancia podía fácilmente divisarse toda la terraza que dominaba al pueblo. El Estado Mayor se instaló en una galería vecina en la que el general celebró un consejo de guerra sobre las medidas a adoptar para oponerse al desembarco, el desembarco de los ingleses, que al final no fue una visión. Luego de haber pedido una ayuda de campo al mariscal Ney, dio la orden de montar baterías en la costa y el general y su Estado Mayor se ocuparon de los prisioneros. 200 españoles que los habitantes del lugar habían entregado fueron inmediatamente pasados por las armas en la terraza. Después de aquella ejecución militar, el general ordenó montar en la terraza tantas horcas como personas había en el salón del castillo y mandó venir al verdugo de la ciudad. Víctor Marchand aprovechó el tiempo que le quedaba libre antes de comer para ir a visitar a los prisioneros. Al cabo de poco tiempo regresó a presencia del general. Dice, me presento a usted, dijo con voz emocionada, para pedirle una gracia. ¿Usted? Replicó el general con amarga ironía. Las gracias que le voy a solicitar son bien tristes. El marqués, al ver que se montaban horcas en la terraza, solicita a usted que para su familia se cambie este suplicio y autorice que a los nobles les sea cortada la cabeza. Concedido, dijo el general. Piden además que les sean concedidos los auxilios de la religión y que se les libere de las ataduras. Empeñan su palabra de honor de que no intentan huir. Concedido, repitió el general, pero usted me responde de ello. Por último, el anciano le ofrece toda su fortuna si se digna perdonar a su hijo. ¿De verdad? Respondió el jefe, pero si sus bienes pertenecen ya al rey José, a Pepe Botella. Se detuvo. Un pensamiento de desprecio arrugó su frente y añadió: voy a hacer más de lo que me pide. Adivino toda la importancia de su última petición. Pues bien, que compre la eternidad de su apellido, pero que España se acuerde para siempre de su traición y de su suplicio. Dejo su fortuna y la vida a aquel de su hijo que haga el oficio de verdugo. Ande, no hablemos ya más de esto. La comida estaba servida. Los oficiales, sentados a la mesa, satisfacían un apetito que la fatiga había excitado. Uno solo de entre ellos, Víctor Manuel, estaba ausente del festín. Después de haber estado dudando mucho tiempo, entró en el salón en el que gemía la orgullosa familia de los Leganés y lanzó una mirada triste por el espectáculo que ofrecía en aquel momento el salón en el que la víspera habían estado dando vueltas las cabezas de las dos muchachas y de los tres jóvenes. Se estremeció al pensar que aquellas cabezas que habían girado a los acordes de un vals tenían, dentro de poco, que caer rodando, cortadas por el sable del verdugo. Atados en sus dorados sillones, el padre y la madre, los tres hijos y las dos hijas se hallaban en un estado de completa inmovilidad. 8 criados estaban de pie con las manos atadas detrás de la espalda. Aquellas 15 personas se miraban unas a otras con gravedad y sus ojos revelaban apenas los pensamientos que los animaban. Una resignación profunda y el sentimiento por haber fracasado en su empresa se leían en la mayoría de los rostros.
Unos inmóviles soldados le vigilaban, respetando el dolor de aquellos crueles enemigos. Un gesto de curiosidad animó aquellas caras cuando entró Víctor. Dio orden de que los condenados fueran desatados y fue personalmente a librar a Clara de las cuerdas que la mantenían prisionera en una silla. Ella sonrió tristemente. El oficial no pudo reprimirse y acarició los brazos de la joven mientras admiraba su negra cabellera y su ondulante talle. Era una auténtica española, el color de su tez era español, los ojos españoles, las largas pestañas rizadas, sus pupilas más negras que las alas de un cuervo. ¿Ha tenido usted éxito?, preguntó, dirigiéndose a él con una de aquellas fúnebres sonrisas en las cuales hay todavía mucho de niña. Víctor no pudo reprimir un suspiro. Miró alternativamente a los tres hermanos y a Clara. Uno, el mayor, tenía 30 años. Bajo y bastante mal constituido, de aspecto orgulloso y despreciativo, no dejaba de poseer cierta nobleza en sus maneras y no parecía ser ajeno a aquella delicadeza de sentimientos que tanta celebridad dio en otro tiempo a la galantería española. Se llamaba Juanito. El segundo, Felipe, tenía unos 20 años y se parecía a Clara. El menor tenía solamente 8 años. Un pintor habría encontrado en las facciones de Manuel un poco de aquella constancia romana que David ha sabido imprimir en sus páginas republicanas. El anciano marqués tenía la cabeza cubierta de blancos cabellos y parecía salido de un cuadro de Murillo. Ante aquel aspecto del oficial inclinó la cabeza, desesperado de que alguno de aquellos personajes aceptara el trato ofrecido por el general. No obstante, se atrevió a confiarlo a Clara. La española primero se estremeció, pero recobró inmediatamente su aspecto tranquilo y fue a arrodillarse ante su padre. Cuando Víctor le contó lo que el general pensaba hacer, poner al hijo mayor de verdugo de los demás. Hazle jurar a Juanito que obedecerá fielmente las órdenes que usted le dé y todos estaremos contentos. La marquesa sintió un escalofrío de esperanza, pero al inclinarse hacia su marido pudo escuchar la terrible confidencia de Clara. Aquella madre se desvaneció. Juanito lo comprendió todo inmediatamente y saltó como un león en la jaula. Víctor se encargó de hacer retirar a los soldados, después de haber obtenido del marqués la seguridad de la más completa sumisión. Los criados fueron sacados de la estancia y entregados al verdugo, que les colgó. Cuando la familia no tuvo más vigilante que Víctor, el anciano padre se puso en pie. «¡Juanito!», dijo. Juanito respondió a aquella llamada con una inclinación de cabeza que equivalía a una negativa. Volvió a sentarse en su silla y miró a sus parientes con mirada adulta y terrible. Clara fue a sentarse sobre sus rodillas con aire alegre. «Mi querido Juanito», le dijo pasando un brazo alrededor de su cuello, abrazándole. «Si supieras lo dulce que será la muerte si me la das tú, no tendré que sufrir el odioso contacto de las manos de un verdugo. Tú curarás todos los sufrimientos que me esperan y, mi buen Juanito, tú no querrías ver a mi persona». Se me empañan los ojos y no puedo leer. Sus aterciopelados ojos lanzaron una mirada ardiente a Víctor, como para despertar en Juanito su odio hacia los franceses. «Ten valor», le dijo su hermano Felipe. «De otro modo nuestro linaje, aunque de sangre real, se extinguiría». De repente Clara se puso en pie. El grupo que se había formado alrededor de Juanito se disgregó, y aquel hijo, justificadamente rebelde, vio delante de él de pie a su buen padre, que con tono solemne dijo: «Juanito, te lo ordeno que nos mate a todos». Esto lo digo yo. Como el joven conde seguía inmóvil, su padre cayó ante él de rodillas. Involuntariamente Clara, Manuel y Felipe le imitaron. Todos ellos tendieron sus brazos hacia aquel que debía salvar a la familia del olvido y parecieron repetir las palabras del padre. «Hijo mío, es que careces de verdadero valor español y de auténtica sensibilidad. Deseas que permanezca mucho tiempo de rodillas ante ti y solo tener en cuenta tu propia vida y tus sufrimientos.
«Es este mi hijo, señora», añadió el anciano volviéndose hacia la marquesa. Voy a tener que limpiarme los ojos para poder leer. «Consiente en ello», clamó la madre con desesperación al notar un movimiento de los párpados de Juanito cuyo significado solo ella podía comprender. Mariquita, la hija segunda, estaba de rodillas, abrazando con sus débiles brazos a su madre, y verla llorar con cálidas lágrimas, su hermano pequeño Manuel, la riñó. En aquel momento el capellán del castillo hizo su entrada en el salón. Inmediatamente fue rodeado por toda la familia y le condujeron al lado de Juanito. No pudiendo soportar por más tiempo aquella escena, Víctor hizo una señal a Clara y se apresuró a realizar una última tentativa acerca del general. Le encontró de buen humor en medio del festín, bebiendo con sus oficiales, que empezaban a sentirse a gusto. Una hora más tarde, 100 de los más notables habitantes de Menda llegaron a la terraza para ser, según órdenes dictadas por el general, testigos de la ejecución de los miembros de la familia Leganés. Un destacamento de soldados fue colocado estratégicamente para contener a los españoles que fueron colocados debajo de la horca de las que serían colgados los servidores del marqués. Las cabezas de aquellos burgueses rozaban casi los pies de aquellos mártires. A 30 pasos de allí estaba el verdugo, para el caso de que Juanito rehusase. Pronto los españoles pudieron oír, en medio del más profundo silencio, los pasos de varias personas, el sonido acompasado de los soldados de un piquete y el ligero resonar de sus fusiles. Aquellos ruidos diversos llegaban mezclados con los gritos alegres del festín de los oficiales, como anteriormente los rumores del baile se habían mezclado a los preparativos de una sangrienta traición. Todas las miradas se volvieron hacia el castillo y pudo verse a la noble familia que avanzaba con una increíble tranquilidad. Todos los rostros permanecían tranquilos y serenos. Uno solo se apoyaba en el sacerdote, pálido y desencajado. El cura le prodigaba los consuelos de la religión y era él precisamente el único que conservaría su vida. El verdugo comprendió, como todos los demás, que Juanito había aceptado reemplazarle por una vez. El anciano marqués y su esposa Clara, Mariquita y sus dos hermanos fueron a arrodillarse a pocos pasos del lugar fatal. Juanito tuvo que llegar ayudado por el sacerdote. Cuando llegó al Tajo, el verdugo se lo llevó aparte, probablemente para darle algunas instrucciones. El confesor colocó a las víctimas de forma que cada una de ellas no pudiese ver el suplicio de la otra. Pero se trataba de verdaderos españoles, y mostraron deseo de permanecer en pie y no dieron ninguna muestra de debilidad. Clara fue la primera en ir hacia su hermano. «Juanito, ten piedad de mí. Ten piedad de mi poco valor, empieza por mí, mátame a mí primero», le dijo. En aquel momento se oyeron los pasos precipitados de un hombre. Víctor llegó al lugar de la escena. Clara estaba ya arrodillada, su blanco cuello ofrecido al sable ejecutor. El oficial palideció, pero halló dentro de él fuerzas suficientes para correr. «El general te concede la vida si aceptas casarte conmigo», le dijo en voz baja a Clara. La española lanzó sobre el oficial una mirada de desprecio y de orgullo. «¡Vamos, Juanito!», exclamó con su profunda voz. Prefería morir antes de casarse con un francés. Su cabeza rodó a los pies de Víctor. La marquesa de Leganés dejó escapar un movimiento convulsivo al oír aquel ruido. Fue el único signo de dolor que expresó. «¿Estoy bien así?», fue la pregunta que le hizo Manuel a su hermano mayor. «Vaya, Mariquita, está llorando», dijo Juanito a su hermana. Sí, replicó la muchacha. «Pienso en ti, mi pobre Juanito. Pienso en lo desdichado que te sentirás sin nosotros». Acto seguido se aproximó la alta figura del marqués. Miró la sangre de su hijo. Se volvió hacia los espectadores, mudo e inmóviles. Extendió las manos hacia Juanito y con voz fuerte dijo: «Españoles, doy a mi hijo mi bendición paterna. Ahora, marqués, golpea sin temor. Eres un caballero irreprochable». Cortaré la cabeza.
Pero cuando Juanito vio acercarse a su madre, sostenida por el confesor, exclamó: «¡Ella me ha dado la vida y me ha criado!». Su exclamación arrancó un aullido de horror a toda la asamblea. El ruido del festín y las alegres risas de los oficiales apagaron aquel terrible clamor. La marquesa comprendió que Juanito había llegado al término de sus fuerzas. Se lanzó de un salto por encima de la balaustrada y fue a estrellar su cabeza contra las rocas del fondo. Se levantó un grito de admiración. Juanito había caído desvanecido al ver a su madre, que se suicidaba para que no la matara. «Mi general», dijo un oficial medio borracho, «Marchán acaba de explicarme algo sobre esta ejecución que estoy seguro usted no había ordenado». «Olviden ustedes, señores», exclamó el general GT, «que dentro de un mes 500 familias francesas estarán anegadas en lágrimas y que nos hallamos en España. ¿Quieren dejar ustedes sus huesos en este país?». Después de aquella locución no hubo nadie, ni un subteniente, que se atreviera a vaciar un berre. A pesar del respeto de que se ve rodeado, a pesar del título de verdugo que el rey de España le ha concedido como título de nobleza, al marqués de Leganés, este se ve devorado por la pena, vive solitario y raramente se muestra en público. Agobiado por el peso de su admirable iniquidad, parece esperar con impaciencia el nacimiento de un segundo hijo que le conceda el derecho de reunirse con las sombras que le acompañan constantemente. Bueno, amiguitos, ya veis qué bello relato, qué hermoso y qué emociona. Mira, esto que se me caen los mocos. Bueno, amiguitos, venga, ya sabéis, el próximo día voy a leer un relato también muy interesante que trata de una ejecución en 1840 en Valencia, de Mérimée. No sé si será mañana o ya pasa mañana, porque mañana no voy a tener tiempo. Venga, saludos, muchos besitos.